Bienvenidos a La Voz Eterna. Hoy comenzamos la primera parte de una serie sobre uno de los milagros más impactantes de Jesús, la curación del ciego de nacimiento, narrada en Juan 9. En esta historia, no solo vemos una sanación física, sino también una lección profunda sobre la fe, la visión espiritual y el peligro de estar cegados por nuestras creencias. Acompáñanos mientras desentrañamos esta poderosa narrativa y reflexionamos sobre lo que realmente significa ver a través de los ojos de la fe. En Juan 9, del versículo 1 al 16, Jesús y sus discípulos se encuentran con un hombre que había nacido ciego. Los discípulos, como era común en su tiempo, asociaron la ceguera del hombre con el pecado. Preguntaron, ¿quién pecó? ¿Este hombre o sus padres, para que haya nacido ciego? Esta pregunta refleja una creencia extendida en la antigüedad, donde la enfermedad y el sufrimiento muchas veces se atribuían al castigo por el pecado. Encontramos esta idea en algunos pasajes del Antiguo Testamento, como en Éxodo 25 o 2 de Reyes 15:5. Sin embargo, la historia de Job ya mostraba que el sufrimiento no siempre es resultado directo de algún pecado personal. Jesús, en su respuesta, corrige esta perspectiva equivocada. En lugar de señalar el pecado como la causa de la ceguera del hombre, explica que esta situación era una oportunidad para que las obras de Dios se manifiesten. En otras palabras, el sufrimiento de este hombre no era un castigo, sino una ocasión para la gloria de Dios. Al curar al hombre, Jesús utiliza barro, recordándonos la creación del hombre en Génesis 2:7, cuando Dios formó a Adán del polvo de la tierra. Jesús no solo devuelve la vista a este hombre, sino que le da algo que nunca tuvo, la capacidad de ver. Esto es más que un acto físico, es un símbolo de poder de Dios, para transformar nuestras vidas y darnos lo que carecemos, incluso desde el nacimiento. En los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, los relatos de sanidades tienden a seguir un patrón similar. El problema se describe, la persona se presenta a Jesús, ocurre la curación y luego hay una respuesta de alabanza. Pero en Juan, la historia se convierte en una discusión más amplia, especialmente con los fariseos. Juan menciona recién en el versículo 14 que este milagro ocurrió en sábado, lo que según la tradición judía, no la Biblia, violaba el cuarto mandamiento. Los fariseos argumentaron que Jesús no podía ser de Dios, ya que no guardaba el sábado. Sin embargo, algunos se cuestionaban cómo un pecador podía hacer señales tan poderosas. Este dilema generó una división entre ellos. A medida que la historia avanza, el ciego sanado comienza a ver más claramente quién es Jesús, mientras que los líderes religiosos parecen volverse más ciegos en su percepción de la verdad. Esta historia es una advertencia sobre el peligro de aferrarnos tan rígidamente a nuestras creencias y tradiciones, que nos volvemos ciegos ante las verdades más evidentes. Los fariseos, a pesar de su conocimiento de las Escrituras y su devoción a la ley, no pudieron reconocer a Jesús como el Mesías. Estaban tan atrapados en su interpretación de la ley y sus tradiciones que pasaron por alto el hecho de que Dios estaba actuando frente a sus propios ojos. Es fácil mirar esta historia y pensar que no somos como los fariseos, pero si somos honestos, todos podemos caer en la trampa de dejar que nuestras propias ideas preconcebidas nos impidan ver lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y a nuestro alrededor. La ceguera espiritual no es solo un problema de los líderes religiosos de tiempos bíblicos, es una lucha que todos enfrentamos cuando permitimos que nuestras tradiciones, prejuicios o expectativas nublen nuestra capacidad de percibir la verdad de Dios. Los discípulos creían que la ceguera del hombre era consecuencia de su pecado o el de sus padres. Jesús corrigió esa creencia. ¿En qué formas hoy en día seguimos cayendo en la tentación de asociar el sufrimiento con el castigo divino? ¿Cómo podemos cambiar nuestra perspectiva para el sufrimiento como una oportunidad para que Dios obre en nuestras vidas? Los líderes religiosos estaban tan enfocados en sus tradiciones que no pudieron ver el milagro por lo que realmente era. ¿Qué actitudes o creencias en nuestra propia vida podrían estar impidiéndonos ver lo que Dios está haciendo? ¿Cómo podemos abrir nuestros ojos espirituales para reconocer su obra? Los fariseos consideraban que Jesús había violado el sábado, a pesar de que había hecho una obra buena y necesaria. ¿Qué podemos aprender de esta historia sobre el equilibrio entre guardar los mandamientos de Dios y mostrar gracia y compasión en nuestras acciones? La curación del ciego en Juan 9 es un milagro extraordinario. Pero el verdadero mensaje está en cómo este acto nos invita a examinar nuestra propia visión espiritual. Jesús no solo quiere abrir nuestros ojos físicos,
sino también nuestros ojos espirituales, para que podamos ver claramente quién es Él y cómo está obrando en nuestras vidas. Gracias por acompañarnos en esta primera parte de nuestra serie sobre la curación del ciego. En el próximo episodio continuaremos profundizando en la interacción entre el hombre sanado y los líderes religiosos, y lo que podamos aprender de su creciente comprensión de quién es Jesús. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal, dejarnos tus comentarios y compartir este mensaje con otros. Dios te bendiga.